¿Qué tal, amigas y amigos? Nuevas Miradas, el programa de UCE, en realidad un convenio del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso con TV Senado, y lo que busca es promover perspectivas nuevas. No es la televisión habitual, sino que es introducir líneas de pensamiento, información de punta y hacer una reflexión nosotros junto con ustedes. Y usted continúa en su casa dialogando, conversando. Hoy vamos a hablar sobre cambios desde una perspectiva compleja y desde una perspectiva, yo diría, relacional más que sistémica. Y para eso nos acompaña Eleuterio Yáñez. Él es ingeniero pesquero y doctor en oceanología, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenido. Buenos días, encantado. Igual para nosotros. Ana María Córdoba, doctora en meteorología. Cambio climático, seguro, ¿no? Seguro. Académica también de la Universidad de Valparaíso, en este caso. Y Gonzalo Argandoña, periodista y presidente de la Asociación Chilena de Periodistas Científicos. Bueno, les doy la bienvenida a todos y partamos desde una perspectiva más global. ¿Se ve, se aprecia este cambio y sus repercusiones en los distintos ámbitos desde tu perspectiva periodística? Desde mi perspectiva de las comunicaciones, yo creo que es un tema que está cada vez más relevante en la agenda, que está permeando hacia la sociedad cada vez más, sobre todo las nuevas generaciones están tomando conciencia de este desafío, que no es solo desafío de país, sino que es un desafío que nos convoca a todos como especie humana, de preparación a una diversidad de cambios y escenarios de cambio. Ese cambio en la lógica de Bauman, por ejemplo, la sociedad líquida, la sociedad de la incertidumbre, la sociedad de las redes, ¿esa incertidumbre se aprecia desde la perspectiva de las comunicaciones? Yo creo que es uno de los desafíos, es cómo conciliar o cómo se produce este diálogo entre, por un lado, la necesidad o la demanda del público por ciertas certezas, principalmente a través de los medios convencionales y más masivos, y por otro lado el mundo científico con sus incertidumbres, pero también con sus certezas, que son bastantes en torno a las predicciones del cambio climático. Y ahí hemos visto cómo se producen ciertas distorsiones en el debate, por ejemplo, los escépticos, el tema que se produce con los escépticos del cambio climático y cómo un poco se aprovechan de cierta forma de ciertas reglas del juego del mundo del periodismo, en el cual habitualmente se pone el jugador A versus el jugador B y de alguna manera se lo iguala y se lo empata. También a veces ese problema se tiende a producir en torno al tema del cambio climático, igualando a los escépticos, que habitualmente no son del mundo científico, versus los académicos y los investigadores, los científicos del mundo del clima. Ahora, quizás la expresión más tangible, más verificable, lo que más está impactando a la comunidad nacional e internacional hoy por hoy, es precisamente ciertas señales de cambio climático muy evidentes y además de escala global. Ana María, ¿cuál es tu apreciación sobre el punto? Bueno, el clima cambia y ha cambiado por millones de años. Hemos tenido épocas glaciares, interglaciares. Sin embargo, ahora nosotros conseguimos percibir estos cambios a veces de forma mucho más rápida por el proceso mismo de las comunicaciones que nos está mostrando lo que ocurre en el otro lado del mundo. El clima cambia por factores naturales, como puede ser desde alteraciones en el flujo del sol, como puede ser por nosotros mismos en la emisión de CO2 a la atmósfera, por ejemplo. Entonces, existe un cambio y este cambio está asociado generalmente a estos procesos antropogénicos y nosotros los podemos ver, los podemos estudiar. Sin embargo, este efecto, si el planeta va a conseguir en esta cosa media apocalíptica a finales de tiempo, o el sistema se va a conseguir readaptar, así como nosotros los humanos nos adaptamos, puede existir la posibilidad de que el planeta vaya consiguiéndose adaptar a estos cambios, no sea tan fatalismo al mismo tiempo. Sin embargo, todos los modelos muestran de que nosotros hasta el 2100 vamos a tener un aumento de temperatura del planeta desde 2 grados a 6 grados, que para el común de las personas puede significar que estos 2 o 6 grados es muy poco. Entre que hagan 20 grados, 22 grados de temperatura, uno dice no hay mucha diferencia. Sin embargo, si el planeta, el día de hoy día, no tuviésemos, por ejemplo, estos gases de efecto invernadero, para dar un ejemplo,
nosotros tendríamos una temperatura de menos 18 grados Celsius, estaríamos congelados. Antes de entrar en la casuística de qué significa la variabilidad en la temperatura, es claro que en el modelo se visualiza un cambio natural, pero hay evidentes testimonios de que también hay intervención antrópica que está generando el cambio más radical, porque el problema no es el cambio, el problema es la velocidad del cambio. El efecto invernadero, el Tratado de Kioto, ¿dan cuenta de un proceso real? Dan cuenta de un proceso real. El último informe del IPCC del 2007 da cuenta de que hay un aumento en la concentración de CO2, que es el principal gas de efecto invernadero, son 6, y cómo esto lo vamos a visualizar, cómo esto lo vamos a dar, es lo que estamos viendo. Pero hay una cosa importante que a veces nos olvidamos. Nosotros, como el hombre está cambiando la parte natural, cuando uno cambia, transforma un cerro, por ejemplo en el norte, y lo llena de cultivos, uno está cambiando el clima, porque está cambiando el balance de radiación. Entonces indirectamente uno está cambiando el clima. Lo ve, por ejemplo, en Vicuña, la gente dice que ahora está mucho más nublado que antes. Y en el fondo es porque está lleno de cultivos, y esos cultivos hay que regarlos, y esa agua se tiene que evaporar, y si se evapora se transforma. Entonces nosotros también tenemos ese efecto más directo que no va con el concepto global, pero sí con un concepto más local de clima. Ahora, hay un cambio que no se ve con tanta evidencia, pero los informes científicos dan cuenta de ciertas alteraciones en los cursos de agua, fundamentalmente, en los grandes flujos de agua que circulan a lo largo del mundo, eso vinculado también a los cambios climáticos, por cierto, pero fundamentalmente cambia también toda la biota. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo te aproximas a toda esta problemática? Bueno, para nosotros que estamos asociados a actividades socioeconómicas del día a día, es un desafío relevante, diría yo, porque nosotros tenemos en primer lugar que entender el proceso del cambio climático y tenemos que lograr entonces modelar las actividades como la pesca y la acuicultura con información histórica que tenemos del 50 y después lograr predecir qué pasaría con esas actividades en función de los pronósticos de cambio climático que da este panel internacional, de manera de adaptarnos y de esa manera mitigar los efectos socioeconómicos. Esa es la tarea nuestra. Es relevante porque nosotros que estamos en el diario vivir tenemos que considerar estos cambios que son de larguísimo plazo, como decía la profesora. Ahora, nosotros entendemos que el cambio climático es un evento natural y que ha sido acelerado por los efectos antrópicos, como decía la profesora, y que también entonces entendemos de que una forma de mitigar el efecto es no seguir incrementando la concentración de CO2, por ejemplo, en la atmósfera, para que el aumento de la temperatura sea más pausado, ¿no? Desgraciadamente nosotros tenemos información de que parece que la acumulación de CO2 por este envío de este gas a la atmósfera no ha disminuido, por el contrario, a pesar de que los expertos dicen que hay que disminuir de que al 2015 y al 2050 en forma considerable, los resultados dicen que está sucediendo lo inverso, es decir, estamos aumentando, entonces eso podría producir un aceleramiento. Pero bueno, es un desafío, nosotros estamos avanzando en eso. No es un trabajo fácil, porque modelar la pesca con el ambiente, la acuicultura con el ambiente, y enseguida extrapolarla, pronosticarla al 2100, es un trabajo acucioso. Ahora, yo escucho a los pescadores, por ejemplo, que hablan de que tanto en el borde como un poco más afuera, 2 millas, se observan cambios en la biota. Yo creo que eso es un movimiento que puede ser natural, pero también se preocupan porque ha bajado ostensiblemente la captura de peces. ¿Cómo visualiza usted la evolución de la masa? Es una pregunta pertinente porque también existe el efecto antrópico asociado a la explotación de los recursos, que de repente se convierte en algo desmedido. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, es decir,
qué explica, qué va a explicar este cambio al 2100 asociado al cambio climático, y por otro lado, quién explica la disminución de los recursos, digamos, cómo se explica la disminución de los recursos. Entonces, evidentemente, por ejemplo, en la región de Valparaíso y en general a lo largo de todo Chile, hay un efecto de la pesca sobre los recursos. Y asociado a ese efecto de la pesca está el ambiente, y el cambio climático, que implica aumento de temperatura, produce cambios en los procesos reproductivos de las especies, en el crecimiento de los individuos, y eso afecta a la abundancia de los recursos. Entonces hay dos efectos sobre los recursos: el natural, en este caso asociado al cambio climático, y lo antrópico asociado a la pesca. Una última pregunta en esta misma línea. Yo he escuchado también insistente discurso en el sentido de que hay que cambiar el hábito y empezar a hacer cultivos en el ámbito marino más que esta captura, porque la verdad es que la presión sobre el medio ha sido muy fuerte. Pero como contrapunto vemos lo que pasa en el sur, que no ha habido una buena experiencia y hemos terminado dañando gravemente los ecosistemas. ¿Cuál es su pensamiento en esa línea? Bueno, a ver, la acuicultura es una alternativa viable, dado que el recurso natural tiene un límite. Es decir, la pesca tiene un límite, y la explosión demográfica ha hecho de que el consumo de los recursos del mar vaya en aumento. Nosotros pensamos de que los océanos darían una producción del orden de los 100 millones de toneladas al año, y más de eso no hay. Entonces, como la demanda sigue aumentando, la acuicultura es la alternativa. Pero la acuicultura también hay que cuidarla desde el punto de vista del medio ambiente. A mí, Ana María, me genera una reflexión el escuchar la velocidad con que están retrocediendo los casquetes polares en todo el globo terráqueo, y el cambio en los niveles del mar. ¿Cómo miramos ese fenómeno? Bueno, si bien es un fenómeno que impacta visualmente, y él lo sabe perfectamente cómo funciona, esto ya ha ocurrido antes. Ya hemos tenido épocas en que los casquetes han disminuido y después se han recuperado, ¿ya? Actualmente lo más importante en eso es cómo nosotros vamos a medir eso en cuanto a las ciudades costeras o los países que son más dependientes, o son, por ejemplo, como islas. Toda esa población o toda la infraestructura pesquera de puertos puede verse dañado con alguna alteración en los niveles del océano. Los modelos muestran que esto podría llegar a ser un máximo de 7 metros en los escenarios más catastróficos. Entonces, lo que se pretende ahora es, esto es un proceso que yo lo veo en el punto de vista potenciado por el hombre, pero también es un proceso natural. Ahí es donde tenemos que llegar a un equilibrio de cómo nosotros vamos a detener. Si tenemos el día de hoy, mantenemos los niveles de dióxido de carbono, de CO2, aún así vamos a seguir con este proceso. El proceso no se detiene. Y no hemos sido capaces como sociedad de bajar nuestras emisiones de dióxido de carbono. Ni siquiera manteniéndolas, ya el escenario es complejo. Bajarla es aún peor. Entonces, lo que nosotros tenemos que como país, como sociedad, como globo, es tener estrategia de cómo vamos a mitigar estos impactos, porque ya sabemos que van a ocurrir. Ahora, ¿cómo nos preparamos para esto? Es una necesidad como sociedad, y es un trabajo multidisciplinario donde todas las ciencias deben estar en conjunto. La parte académica entregando la información pertinente, y la parte política tratando de establecer cómo vamos a reaccionar en un futuro en distintos tipos de escenarios, y no esperar de que ocurra el evento para comenzar a preocuparnos. Gonzalo, estamos en el Instituto de Sistemas Complejos, y yo sostengo que en Chile lo que se ha establecido con una fuerza increíble es un pensamiento completamente lineal, cartesiano. Es casi se elude el pensamiento, ni siquiera sistémico, no hay lógica sistémica, no hay ningún ministerio que mire las cosas sistémicamente, mucho menos se miran relacionalmente, que es como, en mi opinión, debiera ser. Pero desde el punto de vista de la comunicación, también el paradigma de la comunicación es que lo complejo se transforma en simple, ¿verdad? Entonces hay ahí un círculo vicioso, no es un círculo virtuoso. ¿Qué reflexión te genera esta idea? De hecho, uno de los
de las complicaciones de la comunicación del cambio climático hacia la sociedad en general ha sido precisamente el cómo transformar esta complejidad en la necesaria síntesis de conceptos. No estamos hablando de una vulgarización total, pero sí de una síntesis que sea comprensible para el público general. En temas de conservación de especies en peligro, por ejemplo, se ha llegado a establecer como ciertas imágenes íconos, a través de las cuales no transmiten la complejidad del problema, pero sí convocan a toda la gente. El caso más clásico es el de las ballenas. Y el alto a la casa de las ballenas, vemos una aleta saliendo del océano y eso ya transmite una cierta complejidad y un número de imágenes y contenidos asociados y se logra sintetizar en eso. En el tema del cambio climático, lamentablemente, todavía no logramos llegar a esa síntesis a través de alguna imagen ícono que logre convocarnos a todos. Hablando como de ejemplos bien pedestres, por ejemplo, una de las imágenes más recurrentes que se utilizan es la del oso polar, que está sobre el polo norte y el hielo que se está deshaciendo y que, digamos, refleja solo una parte del componente, involucra solo el hemisferio norte y tampoco finalmente provoca este enganche emocional que se necesita para que todas las personas se sientan llamados a la acción y a contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero a través de su huella de carbono. ¿Cómo crees tú que podríamos generar un espacio de reflexión? Pareciera que, tú lo mencionaste recién, pareciera que más que conocimiento lo que significa esa convocatoria es establecer cierta comunión de intenciones y de emociones. Tiene que haber una emoción que amarre todo esto, que es el compromiso con el medio ambiente, el compromiso con heredar un ambiente a nuestros hijos y a nuestros nietos que sea de mejor calidad. ¿Cómo los medios pueden colaborar en esa lógica? Transmitiendo esto, yo creo que hay varios caminos posibles, pero transmitiendo historias positivas también, no centrarnos siempre solo en el elemento del diagnóstico o del escenario futuro apocalíptico, sino que también transmitiendo historias positivas encarnadas en personas que hoy en día, personas de distinto tipo, están haciendo su contribución a la defensa de nuestro patrimonio colectivo, de todo tipo, familias que están incorporando cambios en su estilo de vida y que disminuyen su aporte de huella de carbono, investigadores que pasan 3 meses en el sur de Chile, en campos de hielo, estudiando qué pasa con los glaciares, y así. Hay un montón de iniciativas que son estimulantes. A mí la que más me gusta es la televisión del día domingo en TVN y en otros. Esa es la que más me gusta, bueno, parece que por ahí va la cosa. Ahí va la cosa y de hecho hay una serie que sí. Nos vamos a separar solo un minuto. Ya volvemos. Este es un esfuerzo de TV Senado y el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso. Ya volvemos. Gracias por esperarnos, estamos de vuelta en esta casona tan hermosa en Valparaíso, en el Instituto de Sistemas Complejos, y es un esfuerzo con TV Senado, donde queremos aproximar la distancia entre el mundo de la academia, el mundo de la política y hablar de temas de interés. En este segundo bloque yo quiero fijar una posición para desde allí anclar la discusión. Yo tuve una conversación muy hermosa un día en Japón con un monje taoísta, y le pregunté, ¿cuál piensa usted que es la diferencia entre la ontología del pensamiento del mundo occidental respecto de la ontología, es decir, la formación del ser, el estudio del ser del mundo oriental? Y él me hizo una referencia muy interesante que yo he reflexionado durante ya muchos años. Él me dijo, váyase al Génesis y vea lo que dice cuando dice, dominad la tierra y sometedla. Como si el individuo estuviera sobre la tierra y estuviera para someterla sin conciencia de que es parte de, y cualquier cosa que le haga le va a terminar repercutiendo a él. Me gustaría
desde allí descolgar entonces esta lógica de los cambios climáticos y si son buenos o malos, o qué es esto finalmente. Bueno, actualmente el concepto de cambio climático parece ser algo catastrófico, negativo. Es un cambio. A algunas personas nos gustan los cambios, a otras no les gustan los cambios. Por ejemplo, un ejemplo más plausible. Canadá es un país que los estudios de ellos muestran que el cambio climático es beneficioso para ellos. Van a tener una mayor cantidad de tierras cultivables. Su agricultura va a mejorar, van a poder producir productos que hoy día no producen. En otros países va a ser totalmente negativo. Nosotros, en la zona central de Chile, nuestros efectos son negativos porque vamos a ser más secos. No vamos a tener la gran producción frutícola que tenemos ahora. Bueno, algunos modelos muestran que esta se va a desplazar un poco más al sur, ¿ya? Lo que es malo para la zona central, pero puede ser buena para la zona sur o la zona austral. Entonces, hay que ver la perspectiva del cambio, es cómo nos adaptamos. Nosotros somos parte del medio, somos parte del planeta y necesitamos estar preparados para adaptarnos. Si no pensamos qué va a pasar, si no nos ponemos en los escenarios futuros, lo que va a pasar es que nos va a pillar, como la mayoría de las veces, y nos vamos a ver enfrentado a un gran cambio y no vamos a tener la capacidad de reaccionar. Nosotros debemos, como sociedad, estar preparados para reaccionar a este cambio y ya saber lo que está, no esperar que ocurra, porque el cambio viene, pero hay que estar preparados. Eleuterio, ¿cómo ves tú este enfoque ontológico primero y después? ¿Qué estamos haciendo para adaptarnos a este escenario emergente? Bueno, yo pienso que nosotros somos parte del medio ambiente y tenemos que entendernos con él. Y no sé si estoy más cerca del occidente o del oriente, pero el medio ambiente hay que cuidarlo. Ahora, yo creo que Chile se ha preocupado del tema. No estamos tan aislados y estamos dentro de un concierto internacional. De hecho, el primer grupo sobre cambio climático se formó en Chile en 1985. Y hoy día Chile tiene un plan nacional sobre cambio climático. Y nosotros, aquí hay un resumen ejecutivo del Plan Nacional de Cambio Climático para el periodo 2008-2012. Entonces lo estamos pensando, estamos viendo cómo tomarlo desde el punto de vista del entendimiento y del uso de esa información para efectos de entender lo que va a pasar en el 2100. Por otro lado, tenemos la universidad, este es un simposio que se hizo el año pasado sobre cambio climático. Hay 12 presentaciones que hablan de diferentes temas del cambio climático y esto muestra que las universidades estamos preocupadas del cambio climático. Lo que necesitamos ahora es un programa nacional bien financiado para hacer las investigaciones que correspondan. Y la investigación parte de la necesidad también de capacitar a los jóvenes para que se especialicen en ciertos temas que necesitamos abordar en la investigación. Y particularmente nosotros, en la Universidad Católica del Paraíso, nosotros estamos abordando el tema, obviamente asociado a la pesquería, porque ese es el tema nuestro en nuestra escuela, y lo que nosotros hemos hecho es modelar toda la información pesquera y ambiental de Chile. Que hemos hecho el registro histórico en un modelo. Y con ese modelo, nosotros lo que hemos hecho es asociarlo a los pronósticos que hace el panel internacional respecto al cambio de la temperatura o del nivel del mar o de lo que sea, y proyectar, ¿no es cierto?, pronosticar lo que pasaría con nuestras pesquerías al 2100. Y tenemos un primer modelo, por ejemplo, porque resulta que este es un modelo, ¿no es cierto?, que toma la pesquería en el 2100, ya la pesquería está modelada, y nosotros tomamos los pronósticos del panel internacional y decimos, si la temperatura aumenta drásticamente, el comportamiento de la pesquería sería hacia la baja. Si aumenta más levemente, la pesquería disminuye, pero no tan rápidamente. Y cuidado, porque frente a Chile, a propósito de un trabajo de la Universidad de Chile, frente a Chile hay una excepción mundial. Frente a Chile hay un enfriamiento. O sea, asociado al calentamiento global, frente a Chile se estaría produciendo un enfriamiento. Si ese enfriamiento continúa, en vez de que esta pesquería disminuye, aumentaría. Entonces, como dice la profesora, también en las pesquerías uno podría observar para algunas especies efectos negativos, pero para otras podrían ser positivos. Por ejemplo, los moluscos cerca de la costa, normalmente con aumento de temperatura, aumentan la capacidad reproductiva y son más abundantes. Entonces, la verdad es que es un desafío científico complejo y hay que abordarlo en forma interdisciplinaria y con cariño, como dice usted. Es decir, entendiendo que ese es un medio que es de nosotros estamos allí y tenemos que adaptarnos
porque si nos trata muy mal hay que mitigar ese efecto en el futuro. Gonzalo, va quedando claro que el cambio es el cambio y que esto que se ve tan negativo puede tener significaciones positivas. Va quedando claro que se requiere investigación y de la investigación requiere plata. Y además va quedando claro que debe ser multidisciplinario o transdisciplinario en algunos casos. La situación de Chile, el escenario chileno, desde la perspectiva de tu quehacer comunicacional vinculado a la parte científica, ¿tú crees que efectivamente, primero, hay conciencia en el Estado chileno y segundo, se están haciendo esfuerzos en esa línea? Yo diría que como comunidad científica, ambiental, hay una serie de diagnósticos, de estudios, como decía recién el profesor. La información está, el capital humano avanzado a lo largo de Chile también está. Ahora el desafío es cómo traspasar esa información desde la comunidad científica hacia los tomadores de decisión, es decir, la clase política, los empresarios, los grandes sectores del país que toman las decisiones y que llevan las riendas del país, tomando en cuenta, por ejemplo, ciertos hechos. Por ejemplo, a nivel de cambio climático, la zona en el mundo que más se está recalentando, o una de las que más se está recalentando, es la península antártica, que está muy cercana a nuestro país. Entonces hay un punto clave a nivel mundial. Después, otro factor importante que uno podría destacar es que, por ejemplo, a nivel latinoamericano tenemos las mayores reservas de hielo, gracias a los campos de hielo. Entonces hay otro factor único como país. También tenemos el desierto de Atacama, que es una de las zonas de mayor radiación solar del mundo, que también se conecta con el desafío muy importante del desarrollo de nuevas energías renovables no convencionales. Entonces, este tema del cambio climático y los desafíos de prevención, adaptación y mitigación también son una muy buena oportunidad como país, si todos en la sociedad nos juntamos y trabajamos juntos para abordarlos de manera colaborativa. Yo hago una formulación de idea y le pregunto abiertamente al que quiera tomarla. A mí, primero me surge, yo siento que hay una urgencia mayor respecto al cambio climático. Debe ser porque mi ámbito de qué hacer, yo participo en los foros internacionales y me salen con la cantinela del Tratado de Kioto. Y entonces vienen las grandes potencias, que son las que más han contaminado, y dicen, no, aquí tenemos que preocuparnos de la contaminación y hay que ponerse, todos tenemos que ponernos. Yo, perdón. Y la segunda canción que escucho habitualmente es, señores, a partir de ahora, huella de carbono. Huella de carbono. Pero si son ustedes los que han contaminado, que nos están cobrando la cuenta a nosotros, viejo. Entonces, yo siento ahí que algo no me cuadra. Ahora, yo creo que todos tenemos que hacernos responsables, por cierto, pero yo creo que en la medida de que se es más responsable, se tiene que responder con más fuerza, me imagino yo, no sé. Pero ustedes son los científicos, yo estoy aquí para poner ideas nomás. Absolutamente. Yo creo que en el fondo hay conciencia del problema, sabemos que vamos hacia un aumento de temperatura que puede ser apocalíptico. ¿Apocalíptico? Podría ser, ¿no es cierto? Porque si se dan los pronósticos, esto podría pasar los 6 grados. Y 6 grados en un ecosistema marino, por ejemplo, es una catástrofe. Entonces, ahora, hay grupos trabajando en esto, hay grupos científicos trabajando en esto, tienen modelos que están perfeccionando día a día, pero el pronóstico no va acompañado a la acción. Y por eso que cuando uno lee en Internet lo que está pasando respecto a la acumulación de gases en la atmósfera, la acumulación sigue aumentando, en circunstancias que los diagnósticos y las recomendaciones son de que hay que parar drásticamente la emisión al 2015 y a la mitad al 2050. Y eso no está sucediendo. Entonces, no hay conciencia, no sé si de los gobernantes, a lo menos de los científicos no. De los gobernantes no lo sé, yo creo que la industria es la que tiene aquí un poco... ¿Alguien más quiere hacerse cargo de una reflexión? Es cierto que en la discusión internacional hay un grado de cinismo y de que efectivamente a nivel global Estados Unidos, China, India son los que más emiten en comparación, no sé, con países como nuestro, pequeños y en vías de desarrollo. Pero conceptos que se están planteando como la huella de carbono, la huella del agua también, que es cuando uno toma una copa de vino, cuánta cantidad de litros hay detrás de eso, se están imponiendo, se van a imponer y nuevamente yo creo que hay que
sumarse a ese carro porque también son oportunidades interesantes. Existen mercados mundiales de bonos de carbono, si empresarios en Chile incorporan nuevas tecnologías y en el sur de Chile tienen un proyecto productivo en el cual reducen sus emisiones de gases de efecto invernadero, ellos acceden a este mercado mundial y empresarios en cualquier parte del mundo pueden comprarle bonos de carbono. Entonces, es una discusión compleja en la cual hay que sumarse y verle también el lado positivo de cómo jugar en esas nuevas reglas del juego, sobre todo para el sector exportador, en el cual el consumidor europeo, quizás más sofisticado, sí puede estar disponible, sí va a estar disponible porque finalmente todas estas cosas salen más caras, a pagar más caro si es que tiene su sello verde de menor consumo de agua o que hay un comportamiento responsable en relación al medio ambiente. Hay una oportunidad ahí también. Ana Exacto. María, ¿qué piensas tú? Con respecto a tu reflexión de que los que contaminan más deben pagar más, yo creo que debemos hacer un ensayo hacia nosotros. Chile, en Sudamérica, es uno de los países que más emite CO2 a la atmósfera per cápita. Es que somos pocos, por lo tanto, a nivel mundial no se nota, pero nosotros somos, per cápita, emitimos CO2 a la atmósfera. Y todos quieren y apoyan hacer mitigación, disminuir las emisiones, pero nadie, todos en la casa, en los últimos años, todos queremos calefacción central, queremos aire acondicionado. Eso, para tener aire acondicionado, para tener calefacción, eso es todo emisión de CO2 a la atmósfera. Cada vez que nosotros adquirimos esos instrumentos, cada vez estamos emitiendo CO2. Y a nivel país, esto se hace cada día una cosa más común, por lo tanto estamos emitiendo más CO2, entonces hay una parte que deben ser la industria, que tienen que emitir menos, pero nosotros como personas, cada uno en su casa tiene que tomar esto para uno mismo y pensar, como tú decías, que somos parte de este medio ambiente y si nosotros no tomamos conciencia y dejamos de emitir, a lo mejor no vamos a hacer la diferencia para el cambio climático de todos los años, pero es una responsabilidad de cada persona y hay que pasárselo desde que entran al colegio a los niños. Los niños piensan que la luz, la energía, la calefacción sale de nada. No tienen el concepto de que están emitiendo a la atmósfera compuestos cada vez que se calefaccionan, cada vez que se contaminan. Tienen una idea más así de quema de leña, por ejemplo, pero no de la energía que estamos ahora utilizando. ¿Cuánto estamos emitiendo de CO2 hoy día en nuestra presentación? Entonces yo creo que hay que trabajar con eso. Bueno, la idea de oportunidad y este último concepto de cuánta conciencia hay respecto del tema energético. Recordemos que uno de los indicadores de desarrollo es cuántos kilowatt-hora consume al año un individuo. Aunque no consume ninguno, porque en realidad es per cápita en función de la población. Pero también hay otro indicador que dice, con ese kilowatt-hora, ¿cuánto realmente se genera? Y ahí se mide respecto de la productividad, que es un poco el cuestionamiento que se está haciendo respecto de Chile, que consume casi una relación lineal de kilowatt-hora versus la producción. Hay otros países donde con los mismos kilowatt-hora se produce mucho más recursos porque son mucho más eficientes y porque incorporan mucho más know-how. Pero de esto vamos a hablar en el tercer y último bloque, donde nuestros invitados van a ser los actores y protagonistas porque ellos van a hacer sus consultas, sus planteamientos, sus reflexiones. Nos separamos solo un minuto, ya volvemos. Ya estamos de vuelta, gracias por esperarnos. Estamos muy contentos de este acuerdo, esta alianza estratégica entre TV Senado y el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso. La idea es incorporar esta idea de este concepto de complejidad, de que las cosas no son tan simples como creemos ni tienen una relación tan lineal como se acostumbra a pensar. Y respecto de esos temas, vamos a ofrecer la palabra a nuestros invitados para que le consulten al panel libremente. ¿Qué tal? Buenos días. Alberto está ahí, yo soy un químico. Más bien que una pregunta, es una reflexión en relación al hecho de que
lo que me llama la atención es que hasta el día de hoy, en gran parte de la población, todavía se ve una cosa media dialéctica entre la naturaleza y el hombre. Como que el hombre no formara parte de la naturaleza, que en algún momento lo tocamos, ¿verdad? Entonces es como una especie de lucha entre una naturaleza que lleva un curso y el hombre en una especie de subsistema con su propia naturaleza. Y eso me hace recordar un poco a lo que Adam Smith, cuando él hablaba sobre el tránsito entre el egoísmo y el altruismo, que forma parte de la naturaleza humana. Entonces, como nosotros influimos sobre el ambiente, pero como un elemento externo a ella, mirado en esta forma dialéctica, ¿cómo podríamos regular nuestra propia naturaleza cuando nosotros egoístamente a veces queremos desarrollar algunos proyectos que van en contra, ¿cierto?, de la naturaleza, y por otra parte también tenemos una actitud altruista en la cual queremos construir con fines de solución a problemas importantes en el desarrollo humano. Entonces, pareciera ser que en algún momento puede ser como incompatible un curso que sigue naturalmente versus otro curso que es naturalmente donde aparece el hombre con todo su egoísmo, con su altruismo, con su miseria, con su ambición. Entonces, difícilmente, si nosotros miramos todavía separado al hombre de la naturaleza, obviamente vamos a tener serios problemas y cómo vamos a poder regular nuestro propio comportamiento. Eleuterio había tomado ese tema, si quiere profundizarlo. Yo creo que el hombre ha tenido siempre el mismo comportamiento. El problema es que hoy día somos muchos y entonces tenemos que presionar para buscar recursos para nuestra propia subsistencia. Entonces también hay que pensar en esto, ¿no? La explosión demográfica hoy día. Hay un pronóstico de que en 20 años más vamos a hacer una tremenda cantidad de millones de personas. Y esa cantidad de personas requiere abastecerse de consumo, ¿no? De consumo para la alimentación, para el bienestar, etc. Entonces hay que buscar un equilibrio. No creo que podamos cambiar así como tan rápidamente la mentalidad del hombre, ¿no? Yo creo que tenemos que controlarlo mejor y buscar los equilibrios del cual hablaba la profesora. Y dentro del equilibrio está la cantidad justa y necesaria para poblar este planeta que tiene sus límites. Se ofrece la palabra a esta hermosa dama. Hola, mi nombre es Adita González, soy del Instituto de Sistemas Complejos acá en Valparaíso y quería preguntar, porque se ha hablado mucho acerca de que todos estos fenómenos climáticos que hemos estado viviendo en el país, especialmente en el norte con nevazones, tendrían que ver con el cambio climático. ¿Es así? ¿Tienen que ver con este cambio? No es así. Si bien son fenómenos poco comunes, son fenómenos que no siempre se ocurren. Son sistemas frontales. La precipitación generalmente en nuestro país, en Chile, está relacionada con los sistemas frontales del sur. En estos sistemas frontales algunas veces consiguen pasar sobre por la parte alta, que es lo que han escuchado en televisión hablar de los famosos núcleos fríos en altura, y cuando una masa de aire húmeda sube, el agua se condensa y se forma precipitación. En la parte más alta, por las bajas temperaturas, esta precipitación es del tipo nieve. Pero son fenómenos que ocurren, no frecuentes, pero que se tienden. Acuérdense, cuando hablamos de clima, nos estamos refiriendo a periodos de largo tiempo, largo aliento, de 30 años, y en 30 años han ocurrido estos fenómenos. No es cuando hablamos de cambios climáticos a largo plazo, estamos hablando de cambios de mucho más largo aliento, ya de unos 100 años hasta el 2100. Hay otra pregunta ahí de otra dama. Hola, Carolina Soto de la Universidad de Valparaíso. Esta es mi pregunta hacia el señor periodista. ¿Cuál es el rol el rol que están cumpliendo hoy en día los medios de comunicación es como asustarnos con este cambio climático, que todo está mal, que se nos viene la gran ola, que nos vamos a quedar sin alimento, que vamos a comprar la bolsita del supermercado porque esa no contamina? Pero ahora, como con los panelistas, hemos encontrado que al parecer el cambio climático no sabemos si es bueno o malo, es un fenómeno. Entonces, ¿cuál es la nueva línea que van a apuntar los medios de comunicación hoy en día? ¿A seguir como satanizando el cambio climático o mostrándolo un poco más objetivo?
tan solo como un cambio. ¿Qué te parece? Bueno, la cobertura por parte de los medios de comunicación del tema de cambio climático siempre ha sido efectivamente muy controvertida y polémica, porque nuevamente es difícil traducir en unos pocos segundos toda la complejidad del tema y todas sus enormes variables. Hay algunos que postulan un enfoque un poco más apocalíptico con la idea de que eso despierta el interés y mueve a la acción, mientras que otros, y yo estoy de acuerdo con esa posición, de exponer los hechos y que las personas saquen sus propias conclusiones, independiente de que sí uno tenga un punto de vista de que efectivamente es un tema que debería preocupar y que es real y en el cual hay un consenso científico de la comunidad internacional y que sí es un cambio para el cual debemos hacer cosas hoy en día y no las próximas generaciones. Otro estudiante joven, ¿qué haces tú? Soy Sebastián Barrientos del Centro de Neurociencias de Valparaíso. Me gustaría hacer una pregunta acerca de cuál es el efecto antrópico dentro del cambio global, ya que, por ejemplo, las fluctuaciones de temperatura de calentamiento global en tiempos geológicos fluctúan y nos estamos acercando a una glaciación, por lo tanto es lógico que aumente la temperatura global. Entonces, ¿qué tanto es el efecto antrópico dentro de este calentamiento? No sé, como dijo Ana María, estos aumentos de CO2, aunque se separen, tampoco va a ser tan significativo. Entonces, ¿qué tanto nos tenemos que preocupar por la contribución que hacemos nosotros dentro de este calentamiento global? ¿Alguien quiere hacerse cargo de eso? No, sí. Yo creo que si uno mira los resultados del panel de expertos internacional, los máximos de... Porque en los últimos 600.000 años han habido 5 cambios climáticos y los valores máximos de las variables que el hombre ha medido se comportan más o menos de la misma manera, o sea, hay una estabilidad en los máximos. Pero en este último cambio climático esos máximos han sido sobrepasados, pero considerablemente. Y eso es ese efecto antrópico. Y entonces, si nosotros podemos regular eso, efectivamente nosotros podemos desacelerar este incremento en el valor de las variables. Ahora, hay que convencer a la industria de que usen otro tipo de energía para que este acumular en la atmósfera no... ¿Cómo proponen ustedes desacelerar eso? ¿Cómo se propone? Bueno, con nuevas formas de energía. Por ejemplo, yo entiendo de que una de las fuentes de energía más poderosas es la radiación solar. Y nosotros no hemos podido hacer uso de la radiación solar porque las tecnologías hoy día son muy caras. Pero va a llegar un momento en que eso va a ser solucionado por necesidad y el sol va a ser un gran abastecedor. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Tú? Sí, adelante. Entre tanto, yo quisiera plantear que a mí me parece que el tema energético tiene mucha relevancia y mucha pertinencia, porque en realidad lo que tenemos que decir es que la matriz mundial es una matriz muy carbonizada, muy vinculada a la quema de combustible, y el efecto invernadero tiene que ver exactamente con eso, de tal manera que es un tema que tiene vinculación con la emergencia de energías renovables y su aplicación masiva. Hola, Boris Salinas, Universidad de Valparaíso, estudiante de meteorología. Mi pregunta es, el sistema climático es un sistema complejo que incluye lo que son las variables de aire y agua, ya básicamente, pero se habla de un aumento de la temperatura entre 2 y 6 grados, como lo mencionó la profesora Ana María. ¿Ya? Sin embargo, si tenemos un aumento de temperatura entre 2 y 6 grados y se habla de que nosotros en Chile vamos a tener una zona más desértica, eso quiere decir que el agua para nuestras costas deberían ser más frías. Entonces, ¿cuál es la verdadera consistencia entre el aumento de la temperatura? ¿Temperatura en dónde? ¿En el agua o en el aire? ¿Ya? Pareciera que va directo, yo sé para dónde, ¿eh? A tu profesora tiene que ser. No,
Cuando hablamos del aumento de temperatura del planeta, nos referimos básicamente a la parte atmosférica. Ahora, la atmósfera está relacionada con el océano. El océano es quien capta todo el CO2, es nuestro gran regulador. Todo lo que hay de CO2 que podría ser de exceso, y los cambios no son tan drásticos como tú lo mencionabas, es porque el océano tiene una gran capacidad de almacenar CO2. La mayor concentración de CO2 en el planeta está en el océano. Si por algún efecto mudara el pH del océano y se liberara este CO2 que está en la atmósfera, nosotros nos extinguiríamos. No hay ninguna competencia. Cuando capta el océano el CO2, el océano se hace más ácido. Esa acidez que aumenta, nosotros no tenemos claro qué es lo que va a causar en la actividad pesquera, por ejemplo, que es un fenómeno que no está muy estudiado, ese aumento de la acidez en el océano. Pero cuando hablamos del planeta, hablamos de un planeta como un todo. O sea, nosotros no podemos dividir entre el agua, el océano. El planeta, un aumento de 2 grados, ya para nosotros como país puede ser catastrófico, como bien lo mencionabas, por esta sequía. Es decir, todo lo que conocemos como la producción de vides, frutales, se vería afectado. Las estructuras productivas que ya tenemos, eso es, ¿verdad? No, y eso afecta todo nuestro sistema económico. Exactamente. Y ahí todo es para esas eventualidades cuando nosotros hablamos de que tenemos que tener un plan A, un plan B y hasta un plan Z. Perfecto. Para estar preparados. ¿Hay alguna última intervención que quieran los invitados? ¿Estamos? Yo quisiera invitarles a una reflexión final. Yo quiero proponer una. A mí lo que me queda claro es que ontológicamente, desde el punto de vista del ser, desde el punto de vista de la filosofía, el concepto cambio tenemos que reflexionarlo bastante más de lo que lo reflexionamos habitualmente. Porque en realidad, ¿qué es el cambio? Si nosotros somos seres en permanente cambio. De hecho, el ser es una cierta dicotomía, una contradicción, porque de hecho el ser que habló hace un minuto no tiene nada que ver con el ser que está teniendo. Todo es cambio. La vida es cambio, la energía es cambio, todo es cambio. El tema es cuando se producen efectos disruptivos, o el tema es cuando se produce... yo estoy cambiando mi célula, pero es distinto que alguien me golpee y se produzca un cambio traumático, ¿verdad? Pareciera que eso es lo que nos está preocupando, de si esto es un cambio traumático. Y lo segundo que nos está preocupando es cómo ese cambio que puede ser natural o con algún grado de intervención genera rupturas en las estructuras que son las que mantienen un cierto equilibrio, un cierto orden. Porque obviamente si se alteran las estructuras productivas y por ejemplo Chile dejara de producir los vinos que produce o se alterara tan drásticamente que no... En fin, se nos producen serias dificultades. De tal manera que hagamos entonces una ronda final. Partamos por al revés de como te toca, Gonzalo. Muy bien. Quisiera retomar el tema del futuro energético y el tema de las energías renovables no convencionales, ¿no? Que existe un minuto, para que alcancen todo. Que existe el prejuicio de que son caras y que no está la tecnología disponible, cuando en realidad sí, muchas de estas tecnologías, no todas, ya son competitivas, los proyectos se demoran muchos años en construirse y hay informes que dicen que al 2020 son incluso más baratas algunas de ellas que las termoeléctricas con que estamos llenando las costas de Chile. Así es. Anita María. No, solo agradecerle por la invitación al programa. ¿Le gustó? Antes que para quién nos da la cortada tan rápido, ¿le gustó el participar? No. Me gustó participar porque creo que son espacios como estos los que son necesarios para que la gente educar a las personas, enseñarles otra manera de que estas cosas que no son temas muy de punto de vista comunicacional. Oiga, y déjeme darle un paso. ¿Hay alguna otra escuela de meteorología en Chile? No, nosotros en la Universidad de Valparaíso somos la única universidad donde formamos los meteorólogos de Chile. Hace 20 años. ¿Algún joven a lo largo del país, porque nos van a ver de Arica? Los invitamos a que el 2012, con una nueva reestructuración de la carrera, estamos comenzando con una malla muy moderna, todo orientado a todos estos temas de cambio climático, contaminación y todo, a que vengan a nuestra universidad y se incorporen a nuestra casa. Gracias, Nicolás. Yo creo que hay que preocuparse del cambio climático, es un problema mayor, pero yo creo que Chile está pensando en cómo afrontar la situación y creo que necesitamos un poco más de apoyo para desarrollar los trabajos
que nos permitan entender de mejor manera cómo va evolucionando este fenómeno. Tener sistemas de monitoreo, tener jóvenes que se integren a los equipos de trabajo y que el Senado y la Cámara de Diputados piensen en este tema para poder dimensionar un trabajo de envergadura. Yo creo que ustedes son los indicados para motivar un trabajo de envergadura del cambio climático frente a Chile, ¿no? Chile frente al cambio climático. Yo creo que lo necesitamos. Bien, estamos llegando al final de este programa. Espero que haya sido de su agrado. Ojalá que en su casa usted, al igual que nosotros, quede reflexionando, quede pensando, conversando con su entorno. Yo, dos ideas finales. Uno, está muy bien participar en los procesos productivos, pero esos procesos productivos deben ser con responsabilidad con el medio ambiente. Muchas veces hemos visto procesos productivos que han sido verdaderos genocidios de la naturaleza. En Chile hay verdaderos monumentos a la estupidez en esa línea. Y lo segundo, lo que le pasa al medio ambiente no es una cuestión del ADE, ni es una cuestión de la divina providencia. El destino del medio ambiente, particularmente cuando hay intervención antrópica que genera carácter disruptivo, destruyendo el entorno, es responsabilidad de todos nosotros, no solo de los que producen ese fenómeno, sino de todos los que estamos en el entorno y que algo podamos hacer por aquello. Nos encontramos en el próximo programa. Una vez más, los agradecimientos al Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso y TV Senado, feliz de brindar esta oportunidad. Hasta pronto.